Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la última de las 3 charlas que desde la biblioteca se ha organizado en celebración del Día Internacional de los Museos. Estas charlas tienen por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a nuestras instituciones culturales nacionales con énfasis en los museológicos, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a quienes nos acompañan por Facebook nos hagan sus preguntas a través de los comentarios. Agradecemos que estas sean precisas y breves. Esta noche nos acompaña el profesor David Vargas Torreblanca. Él estudió en la Escuela de Arte de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y paralelamente estudió viola en el Conservatorio Nacional de Música. También estudió Administración de Servicios Culturales en Venezuela y llevó un diplomado de Museología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cursó la maestría de Museología en la Universidad Ricardo Palma. Formó parte del Sistema Nacional de Museos y ha trabajado en la Biblioteca Nacional del Perú sobre el patrimonio musical con el musicólogo Ricardo Rojas Salinas. También es miembro de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú. Por otro lado, fue docente en la Escuela de Bellas Artes, docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y director del Centro Cultural de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Bay. Con relación a la investigación, se ha dedicado a los estudios de la colección del Museo Nacional del siglo XIX, por lo cual lo hemos invitado hoy en día a hablarnos en el marco del Día Internacional de los Museos acerca de los orígenes del museo en el Perú. Profesor David, le doy la palabra, puede empezar a compartir. Buenas noches. Quisiera agradecer la gentil invitación de la Biblioteca Nacional que me da la oportunidad de dar a saber sobre una investigación sobre los museos nacionales en el Perú y sobre todo en este día tan especial que es el Día Internacional del Museo. Agradezco sobre todo por este día tan significativo que sea mi exposición. Comenzamos a hablar, si bien el título en el flyer sale Los orígenes del Museo del Perú, a la cual me voy a referir, específicamente voy a tratar sobre la Biblioteca y Museo Nacional, porque lo que propongo es que la biblioteca se hizo conjuntamente con el museo, un binomio como instituciones culturales. Vamos a desarrollar. Voy a compartir un PPT. Y bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se escucha claro. ¿No da el PPT? Qué raro. Se ve en la pantalla. Sí, pero trato de ver la otra imagen, no sale. Quizás sí sale de compartir y vuelve a compartir. Ah, sí, puedo salir de compartir. Voy a nuevamente compartir. Y me sale... ¿no? Me sale esto. Compartiendo. ¿Puede mover las páginas? A ver, vamos a poner acá que sale. Ahorita se ve en la pantalla compartir. Aprieto compartir, ¿no es cierto? Okay. Sale y no me salen las imágenes, no me desarrolla las imágenes. ¿Ha intentado utilizar las teclas del teclado para mover hacia adelante y hacia atrás? Sí, estoy moviendo y no funciona. De acuerdo. Lo que me imagino es que cuando escoge compartir, hay una opción de escoger la pantalla y hay otra opción de colocar... Acá pongo compartir, ¿no es cierto? Sí. Pongo compartir.
y me sale, sí, me sale el, el origen del Museo Nacional, pero las otras diapositivas no me salen. No sé cuál ha sido el problema técnico acá, tal vez sea mi computadora, Ya pero hace un eso, momento sí funcionó, ¿cierto? sí, hace un momento funcionó bien. No sé por Ujú. qué ahora tenemos este problema. A veces pasa, a veces pasa. Entonces, lo que podemos hacer es, usted me puede enviar su presentación y yo la voy compartiendo mientras usted va hablándonos de las diapositivas. Ya, o sea, te Al envío correo, al correo, ya. ¿sí? O si tiene abierto el WhatsApp en la computadora, Sí, también puede voy ser a, por ahí. entonces, voy a tratar de compartir, pero voy a explicar un poco, ¿ya? Vamos a ver si es que esto hace. Bueno, pero es bastante complicado, sin una diapositiva, Sí, claro. bastante Este, complicadito, pero vamos a pero, resolver este problema con imaginación, ¿no? profesor, le reitero, si desea nos puede enviar el PPT y nosotros lo vamos pasando mientras usted Ya. va hablando. El correo al que puede enviar está en el chat que el mismo Zoom tiene. A ver, voy a conectarme con un técnico que me arregla todas las cosas y que, ¿ya? Ya que Eh, está, ya que está, ya basta, ya funcionó. ya, Ya, genial. no sé cómo ha sido, pero he movido una A, tecla y ha funcionado. a veces pasa, sí. A veces pasa. Adelante. Mire, voy a plantear en mi discurso tres tesis fundamentales. Ajá. La primera tesis es que la Biblioteca y Museo Nacional es parte del proyecto moderno de la Ilustración. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de la Ilustración significó la creación de varias instituciones culturales en el país, no solamente la biblioteca y museo, como por ejemplo la Sociedad Patriótica, la Academia de Dibujo y Pintura, el Museo de la Pintura, el Museo Latino, la Sociedad Filarmónica. El Sí, profe, proyecto, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo. No, usted está viendo el PPT en su computadora, pero no está compartido. A ver si lo intentamos una última vez. Y a ver, acá no comparte nada. ¿Todavía? Vamos a ver si compartimos, a ver, en realidad estoy como fuera de acá, vamos a ver si compartir, y cuando pongo compartir, que supuestamente debo compartir contigo, ¿me ves compartir? ¿Sí? Sí, por supuesto, ahora sí se ve el Ahora PPT. recién, ¿ya? Sí. Vamos. Entonces, lo que vamos a hablar específicamente le dije que si bien el título del flyer dice los orígenes de los museos en el Perú, voy a tratar específicamente sobre la Biblioteca y Museo Nacional, porque lo que planteo es que no son dos instituciones separadas, es un binomio de instituciones, y eso de acuerdo a un pensamiento alejandrino. La tesis que voy a plantear son tres planteamientos en mi discurso. La primera es la tesis que la Biblioteca y Museo Nacional es parte del proyecto moderno de la Ilustración. ¿Qué significa ser parte de un proyecto moderno de ilustración? De acuerdo a ese pensamiento, se crean instituciones soberanas, tanto en lo político y cultural. No solamente existió la biblioteca y museo al inicio de la República, sino instituciones como la Sociedad Patriótica, el Ateneo Cultural, la Academia de Dibujo y Pintura, el Museo Latino, el Museo de la Pintura y la Sociedad Filarmónica. Todas ellas de acuerdo que las artes y las ciencias al servicio del pueblo. Existen también instituciones soberanas a nivel político, como por ejemplo los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y también los ministerios del Estado. Pero sin embargo, pocas veces se habla sobre estas instituciones culturales que fue el ideal del pensamiento ilustrado. La segunda tesis que planteo es que el Museo Nacional
se crea conjuntamente con la Biblioteca Nacional, de acuerdo al pensamiento ilustrado que promovió un tipo de museo alejandrino. Es decir, la otra vertiente del pensamiento ilustrado es la evocación del mundo clásico. No por gusto, en nuestro escudo nacional, el cornucopio representa una alusión a un mito griego. Se trata de la cabra maltea que amamantó a Zeus, que accidentalmente cayó hacia el firmamento y cayó en abundancia. De igual manera, el modelo que copia la biblioteca y museo es el modelo de la antigua biblioteca alejandrina. Y si analizamos qué era la biblioteca alejandrina, tenía un museyón, era la biblioteca y museyón. Y en el museyón se guardaba todos los tesoros de la humanidad, para que los ciudadanos le dieran una función didáctica, vieran la belleza de otros pueblos. Sobre eso más adelante vamos a desarrollar. El Museo Nacional, la Biblioteca y Museo Nacional, es un protomuseo que tuvo una colección. Es importante que lo que yo planteo es que es un museo en gestación, aunque pensándolo y reflexionando ahora sobre las instituciones culturales, todas ellas fueron formándose, realmente ninguna se consolidó. Lo que pasó esta gestión fue un proceso de aborto de estas instituciones culturales, producto de los caudillos militares, los criollos que vieron en el Estado un botín. Y lo más importante es decir que tuvo una colección, porque hay autores que manifiestan que no hubo nada en la Biblioteca y Museo Nacional. Veamos primero el proyecto ilustrado con instituciones culturales. La primera que me he referido, la sociedad patriótica. Cuando hablamos de la sociedad patriótica, casi siempre podíamos aludir al reconocimiento de los héroes nacionales, pero no es así. Fue una sociedad donde se discutía temas académicos sobre la agricultura, la minería y además de las instituciones culturales. Fue en la sociedad patriótica donde se habló y se refirieron sobre la Biblioteca y Museo Nacional. Posteriormente lo vamos a tratar con mayor detalle. El Ateneo Cultural, que es un centro que fue el ideal de Bernardo Monteagudo, un centro de discusión sobre la literatura clásica y de los avances científicos, la Academia de Dibujo y Pintura, que si bien funcionó como un taller, pero en realidad tuvo importantes directores que se habían formado en grandes academias, como Ignacio Merino y Luis Montero, y también la Sociedad Filarmónica, donde tenemos como su presidente vitalicio a José Bernardo Alcedo, que es el autor de nuestro himno nacional, de la cual la biblioteca tiene un gran acervo, uno de los más importantes patrimonios que resguarda la biblioteca, que en el año 2014 se exhibieron y se hicieron ejecutar su música. Otros museos que podemos encontrar en la biblioteca, en el entorno cultural del Perú, es, por ejemplo, el Museo Latino, ¿no? El Museo Latino, voy a ampliar la pantalla, espero que no tenga ningún problema. El Museo Latino, si bien algunos autores hablan que es simplemente una aula de latinidad, estaba en la aula donde se enseñaba lengua latina en la Biblioteca Nacional. Pero para que sea un museo tiene que tener una colección. Y felizmente encontramos dentro de los expedientes particulares del Archivo Nacional una relación de estos libros de autores greco-romanos. Y si transcribimos estos autores, son autores como por ejemplo Virgilio, Horacio, Poesio, Sanasario, Terencio, Castulo, Trajano y Julio César. O sea, el sentido que lo da todo museo es la existencia de una colección. Quien era que dirigía esta colección era José Pérez de Vargas. Quien se refiere a José Pérez Vargas es Luis Alberto Sánchez, que decía que era un poeta que daba loas a Simón Bolívar.
y en el año 25 Bolívar tenía el Consejo de Gobierno, es tal vez que le dio esta gran parte de la literatura, gran colección que puede servir para los estudios sobre la influencia del pensamiento clásico en el Perú. Luego tenemos otra creación de otro museo, ¿ya? Que es el Museo de la Pintura, que en realidad es una pinacoteca. Algunos autores, como Fernando Ayón, han dicho que este Museo de la Pintura es en realidad el Museo Nacional, porque al Museo Nacional se le llamaba indistintamente Museo de la Pintura, Museo de Historia Natural y Museo de la Minería. Pero lo que yo voy a demostrar en esta tesis es que en realidad no existió, este museo no era lo mismo que el Museo Nacional. Este museo era una pinacoteca. Pinacoteca viene de pinas, de cuadros, teque, depósito de cuadros, ¿no? De esas son las etimologías griegas. Y tenía una función específica, que está establecida en la Gaceta de Gobierno. ¿Qué era la Gaceta de Gobierno? Era como decir el peruano contemporáneamente. Dice, los cuadros y pinturas más exquisitas de la propiedad del Estado serán reunidos en los expresados salones, haciéndose por ahora a lo muy indispensable y necesario. En la investigación que realicé encontré que habían pintores como Rojas, ¿no? Como Rojas, Pozo, que hicieron cuadros para el gobierno en el año 1825. Incluido también la Laburre. Y para que vean que los cuadros servían como mitificación, hay un cuadro que se llevó hasta Guatemala, ¿no? Hasta Guatemala, hasta la corte de Guatemala, para mitificar, idealizar la figura de Simón Bolívar, ¿no? La función que tenía esta pinacoteca no era atesorar todo el patrimonio cultural del universo, sino específicamente lo relacionado a las pinturas. Ahora, veamos, ya hemos visto el entorno en el cual se desarrolla la Biblioteca Nacional. No solamente fue la única institución al principio de la República. Hemos dicho la Sociedad Patriótica, el Ateneo Cultural, la Sociedad Filarmónica, el Museo de la Pintura y el Museo Latino. Vamos a ver ahora, analizar cómo los autores han tomado sobre esta biblioteca y museo. El primero de ellos que habla, que es Julio C. Tello y Toribio Gespe, en su libro sobre la historia de los museos nacionales, que está publicada en Arqueológica número 10 del Museo Arqueológico del Perú. Es un catálogo muy importante porque ese catálogo transcribió todos los archivos del Museo Nacional antes que se quemara el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional en 1943. Pero ¿qué plantea ahí tanto Tello como Gespe? Lo que plantea es lo siguiente, que en realidad plantea que el museo se originó con un decreto del 2 de abril de 1822, en base a una colección que existe del siglo XIX de Juan Oviedo. Existen dos colecciones importantes para estudiar las instituciones culturales. Una es la de Juan Oviedo, que tiene en el tomo 9, muy seleccionado, sobre las leyes en educación y cultura. El de Mariano Quirós es correlativo por la fecha. Sin embargo, son diferentes, hay que revisar las dos fuentes. En ella se basa, pero lo que plantea es que este decreto supremo que crea el Museo Nacional, donde se refieren al Museo Nacional, nunca funcionó. Que recién cuando llega Rivero en el año 1826, Mariano Eduardo de Rivero, cuando llega, que es un científico importante, cuando llega es recién que se establece el Museo Nacional y también las colecciones se forman a partir de el 8 de abril de 1826 a través de un decreto del ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores que manda que los párrocos, intendentes formen esa colección. Todo eso lo voy a rebatir posteriormente, porque en realidad sí hubo una colección, sí hubo un museo comenzando de 1822.
Milla Barthes es específico en ese sentido y sí dice que el Museo Nacional se inicia con Mariano Eduardo de Rivero en 1825, él simplemente dice Mariano de Rivero, pero queda ahí, muy escueto, Carlos Milla Barthes, ¿no? Y Tauro del Pino toma las fuentes de Tello y dice que realmente el museo se inicia a partir del decreto 2 de abril de 1822. Luego Roger Rabines dice, los museos del Perú, ¿no? No indica la fecha exacta de nacimiento del museo, pero presume que es a partir de 1823, con los datos sueltos que estaban en los periódicos, que hace suponer para él que ya en 1823 funcionaba en una pequeña sala anexa en la Biblioteca Nacional. El problema es que no pone la fuente sobre lo que asevera, ¿no? Y tenemos también la última versión de Fernando Ayón, ¿no? Que está en su página web, que es el Museo del Perú, Historia del Museo de la Santa Inquisición, y él indica que el Museo Nacional es igual al Museo de la Pintura que habíamos indicado, a este Museo de la Pintura que se dedica a mitificar e idealizar a los héroes nacionales. Él plantea que es lo mismo y que se establece en la Santa Inquisición. Recordemos que Fernando Ayón es hace muchos años director de la Santa Inquisición, ¿ya? Pero vamos a demostrar que realmente Rivero llegó recién en 1826 y que en realidad el museo comenzó en la Biblioteca Nacional. Veremos esto posteriormente. Acá está el decreto en la Gaceta del Gobierno, el decreto 2 de abril. Casi todos los autores, por la simple mención de que existe, que mencionan al Museo Nacional, lo han considerado como la fundación o creación del Museo Nacional. Veamos las partes más importantes de esta ley. Lo he transcrito para que ustedes todos lo lean. Dice, los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una propiedad de la nación porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos. Se prohíbe absolutamente la extracción de piedras minerales, obras antiguas, tejidos y demás objetos que se encuentran en las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno. El que contraviniere el artículo anterior incurrirá en la pérdida de perdimiento de especie, su poco o mucho valor, la que se aplicará, o sea, que pasará ese patrimonio al Museo Nacional y además, o sea, se dará una multa de 1.000 pesos. Es una ley en defensa del patrimonio. Cuando menciona es porque lo que se decomisa pasa al Museo Nacional. No existe ninguna ley, resolución o decreto de la formación del museo, porque el modelo de biblioteca es un modelo de biblioteca y Museo Nacional. Son dos instituciones que nacen conjuntamente. Veamos, vamos a confirmar esto con los documentos que se han encontrado en el Archivo Nacional. Vamos a ver la presencia de la Biblioteca y Museo Nacional a partir de las investigaciones que he realizado. En la Sociedad Patriótica que habíamos mencionado, que era una entidad académica donde se discutía diversos ámbitos de las problemáticas de la sociedad, también se hablaba sobre la creación del museo, de la biblioteca y museo, en los siguientes términos, ¿no? A la manera que al concluirse la noche, los acordes trinos de las aves nos anuncia la proximidad del día. Así, la creación de esta sociedad científica, conducida por el Richelieu de la América, al tanto que la magnífica obra de la Biblioteca y Museo Nacional y la importante reforma del teatro, emprendido y casi ejecutado, todo en una inesperada prontitud en medio de la guerra y de la falta de recursos, ¿no? Compara a José San Martín, a Richelieu, que fue un cardenal bastante conservador, pero promotor de las artes, protector de las artes, que estuvo en la universidad
formó la Universidad de la Sorbona y promotor de la industria de de Luis XIII en Francia. Entonces acá es la primera mención que encontramos sobre este binomio de biblioteca y Museo Nacional en la sociedad patriótica. Vamos a retroceder y pasamos a la siguiente. Sin embargo, no se ha hecho una revisión acuciosa sobre la Gaceta de Gobierno, como lo dije anteriormente, como es el peruano de la época. Y encontramos dentro de la Gaceta de Gobierno que se menciona antes del 2 de abril, en el 2 de marzo ya se menciona sobre esta institución de biblioteca y museo. Y se destaca la donación del doctor Vergara, cura de San Lázaro, que entrega una buena cantidad de libros, pero también se menciona al Museo Nacional que es la necesidad que los ciudadanos donen a esta institución importante para el conocimiento de las ciencias del arte del pueblo peruano. Bajamos. Y entramos a la del 16 de marzo. Mire, 2 de marzo, 16 de marzo, anteriores a la de 2 de abril. Y acá es mucho más específico, ¿no? Porque ya establece la relación que el Museo Nacional está dentro de la Biblioteca Nacional, dice. Deseando el gobierno establecer un museo nacional en el mismo edificio destinado a la biblioteca, no duda que todos los ciudadanos amantes de la honra de su país contribuirá a enriquecerlo. ¿No? Interesante esta idea. Y para que ustedes vean de que hay esta evocación al mundo alejandrino, cuando los españoles intentaron ingresar nuevamente a Lima y quisieron producir vandalismo en la Biblioteca Nacional, se refieren a la biblioteca como un espacio alejandrino, o sea, se refieren como el espacio, dice, la biblioteca de esta capital sufrió una suerte casi igual al de la Alejandría, es decir, casi igual a la biblioteca de Alejandría que tenía su museyón. Pero no solamente es la Gaceta de Gobierno, también encontramos otros documentos importantes que son documentos oficiales. Hay una guía de forastero que es importante porque ahí se menciona a todas las instituciones del Estado, desde el jefe, desde el amanuense hasta el secretario. Y en esa guía de forastero, hay una guía de forastero de 1822, pero la corregida. Hay una de abril de 1822 donde sale simplemente la Biblioteca Nacional, pero la corregida sale con esta denominación: Biblioteca y Museo Nacional. Se organiza a la mayor brevedad en la casa que es de la Libertad, que era el espacio donde estaba la Biblioteca Nacional. Eso es muy interesante, esta idea de la corrección y agregar también esta parte de la palabra museo. También en el reglamento de la biblioteca, el 31 de agosto de 1822, no solamente se considera la parte bibliográfica, está en sus considerandos, sino todo tipo, dice, la biblioteca, dice, con este objeto se resolvió la construcción de la Biblioteca Nacional, que hallándose ya concluida con bastante perfección y hermosura y colectada de ellas obras preciosas de toda clase, ¿no? O sea, eso incluía incluso patrimonio que no eran patrimonio bibliográfico, sino objetos artísticos y objetos científicos, como lo vamos a ver posteriormente. La guía de forasteros de 1824 es mucho más específica. Dice, Biblioteca y Museo Nacional.
citaba en la casa que era el Colegio de la Libertad, se estrenó solemnemente. Una cosa es la fundación y otra cosa es el estreno solemne, el acto ritual de la fundación de este museo, que fue el 18 de septiembre de 1822. Creo que si celebramos el Día de la Biblioteca, que va a cumplir ya su bicentenario, debemos hacerlo conjuntamente con este ideal alejandrino que era Biblioteca y Museo Nacional. Bueno, se me pasó. Bueno, estamos acá. Entramos acá. Y ahora encontramos si es que realmente existió este museo, si hay documentos reales, porque una cosa son las leyes y otra cosa es comprobar que el investigador compruebe si realmente existió este museo. Y en los expedientes particulares, que son muchos, que rebuscar, encontré que efectivamente se referían a una biblioteca incipiente. Yo le he llamado protomuseo, es decir, un museo en formación, prestándome de la biología en gestación. Y dice lo siguiente: cajones con sus respectivas llaves para guardar algunas cosas del museo incipiente, ¿no? En realidad todas las instituciones fueron incipientes, se estuvieron formando poco a poco. Pero veamos sobre las colecciones. ¿Existió o no colecciones? O como dicen varios autores como Mía Batres, o como dice algunos autores como Tello y Gespe, que simplemente fue una cuestión legal, pero que no se hizo realidad dentro de la Biblioteca Nacional. Ya por lo menos hemos dado cuenta que existe un museo incipiente, pero ¿cómo pasa el museo incipiente a realmente un museo? Vamos a ver este proceso. Primero, encontramos un barquito de marfil, ¿no? Como parte perteneciente al museo. Dice, sobre que don Ignacio, acuérdense ese nombre, porque ese es el que va a tener tanto el globo terráqueo y los mapas del museo, y parece que es el que se encargaba del Museo Nacional, ha ofrecido entregar compuesto dentro de un mes el barco de marfil perteneciente al museo. Y tal vez este no es el barquito, ¿no? No, en realidad lo que he realizado es ver la colección de barquitos, de barquito de marfil en el siglo XIX. Es un barquito de marfil de China, cosas chinescas en el siglo XIX se referían a los objetos exóticos de los pueblos lejanos, del lejano oriente, como es el caso de China, y podía ser algo semejante a lo que pudo haber tenido acá la Biblioteca Nacional. Y ahora siempre me preguntaba, ¿por qué un barquito en marfil? ¿Y por qué ahora propongo chino? Resulta que dentro de la biblioteca hay un importante coleccionista de arte. Cuando se fundó la biblioteca, el amanuense del director, del propietario, se dice en el siglo XIX, de la Biblioteca Nacional, era Bernardo Monteagudo, y nombra a un importante personaje en la historia cultural que es José Dávila de Condemarín. José Dávila de Condemarín, coleccionista, fue amanuense de Bernardo Monteagudo y estuvo también en el reglamento de la biblioteca cuando fue en el gobierno de Orregoso. Y también fue su director del Museo Nacional, también donaba objetos, cuadros y escudo de seda de la fábrica de León a la Biblioteca Nacional. Y además tuvo una colección chinesca, ¿no? de colección de objetos de China, y es muy posible quien done este objeto de marfil era indudablemente José Dávila Condemarín. Los mapas también, que tenía este personaje también, Ignacio Morales, ¿no? Que tenía un conjunto de mapas que iban a constituir como una especie de tener
un museo donde esté las artes y la ciencia, porque cumplían una función didáctica del patrimonio, una función de ilustrar al pueblo a través del patrimonio. Esos eran los ideales de la ilustración. Estos mapas eran de Europa y Asia, un mapa general de Europa para la Biblioteca Nacional, de Asia para la Biblioteca Nacional. Los mapas son acomodados en cajones, con muelles para su inmediata colocación y uso, ¿no? Esto es un mapa, una idea de un mapa con escudos nacionales del siglo XIX. No queda nada de estos mapas acá en la biblioteca, ¿no? Puede ser que haya sido saqueado en la guerra con Chile, ¿no? Hay una cosa interesante sobre la medalla de la Jura de la Independencia, y que estaba, es muy seguro que estaba en la Biblioteca Nacional. En el ritual de la Jura de Independencia, recordemos que antes de la Jura de la Independencia del Perú, lo hicieron en Chile, con O'Higgins. Y el ritual significaba acuñar monedas de oro en conmemoración de la Jura de la Independencia. Y así se hizo, y el ritual significaba dejar el acta de la independencia en el Cabildo y las monedas en la Biblioteca Nacional. Así lo hicieron los chilenos. Y acá en el Perú también, San Martín, recuérdense, cuando hizo la proclamación de la independencia, en varios balcones que se establecieron, tanto en la Plaza de Armas, en la Iglesia de la Merced y en la Santa Inquisición, se regalaba monedas de oro, se tiraba, pero algún grupo pasó a la Biblioteca Nacional. Y esto lo demuestra el historiador Salvador Romero, quien hace un inventario en el año 1925, un inventario acucioso sobre las monedas y medallas que tenía el Museo Nacional, ¿no? Dice, el historiador Romero, quien realiza un primer catálogo numismático del museo para ese año, o sea, en el año 1925, confirma nuestra presunción, según él, antes que estas piezas estén condenadas a alimentar crisoles de platero, registra un grupo de medallas como la Jura de la Independencia en el Museo Nacional, que él hace su catálogo. Ahora tú vas al Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, por lo menos en el 2004 me dijeron que no existía ninguna medalla de la Jura de la Independencia. Es una cosa una tarea de buscar, y fue parte del patrimonio de nuestra primera biblioteca y museo en el Perú. ¿Y cómo era esta medalla? ¿No? Esta medalla. Muy bonita era esta medalla, ¿no? Es una medalla de oro con el sol de la ilustración que nace del horizonte para ilustrar el conocimiento de las artes y las ciencias. Algunos lo han visto con el sol, lo han comparado con el sol del nacimiento de la cultura inca, igual acá un renacer, ¿no? Un renacer, un nacimiento del nuevo pensamiento ilustrado, ¿no? Y también encontramos presencias, mire quién es Valerio Gasol, ¿no? Quien tiene también potestad dentro del Museo Nacional, y hay la presencia de 2 globos geográficos en el Protomuseo Nacional, ¿no? Ya estamos pensando que existen mapas, existen medallas y existen otros objetos que están ligados a la ciencia, como los globos geográficos. Este es un globo geográfico del siglo XIX, ¿no? Tal vez, pero no es, solamente para que tengan una idea, la función didáctica que formaba este museo, esta biblioteca y Museo Nacional. Y también una brújula, ¿no? En las órdenes libradas también se encuentra que, como parte del Museo Nacional, está una brújula, pero era parte de la Biblioteca Nacional. Brújulas pequeñas en cajas apropiadas para adaptarla al uso de los globos. Esto es una idea de lo que podrían entender lo que fue una brújula en el siglo XIX. Acá es una cosa muy interesante, porque acá
Arturo Alcalde Mongrú demuestra que sí existió por lo menos un espacio con fósiles, huacos, incluyendo brújulas, incluyendo mapas, incluyendo un barquito de marfil dentro de la biblioteca. Arturo Alcalde Mongrú, en su estudio sobre la contribución bibliográfica de Mariano Eduardo de Rivero, transcribe cartas de Mariano Eduardo de Rivero. Lamentablemente no se encuentran ni en el Archivo de Nación, ni en el archivo de la Biblioteca Nacional estos documentos. Pero transcribe las cartas de Rivero. Y es Rivero quien dice que efectivamente existió una colección dentro de la Biblioteca Nacional. Pero Rivero, Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, eran muy críticos sobre la situación del Estado con relación al patrimonio cultural. Y dice lo siguiente, con relación a la educación y al museo. Ni qué decir la instrucción, se está refiriendo a todo lo que es el sistema educativo. Y del museo, la primera, es decir, la educación, sin plan ni concierto ni fondos adecuados a las aspiraciones, un tanto ambiciosas de las recién libertadas provincias, sedientas de la pregonada ilustración, un poco irónico lo está hablando Rivero. Y el último, es decir, el museo, solo una idea indeterminada, del cual solo contaban algunas curiosidades naturales, algunos huacos y fósiles existentes bajo la custodia en la Biblioteca Nacional. Cuando él llegó, ¿no? Eso era lo que encontró en la Biblioteca Nacional. Nada concreto, o sea, lo que no era un gabinete, era una especie de gabinete de curiosidades que mezclaba arte, ciencia, arqueología, cosas de elementos fósiles, muy parecido, ¿ya? Y la idea, muy parecida a un Bundenkarne, ¿no? Con cosas mezcladas de diferentes naturalezas. Acá es bien interesante porque ¿de dónde consiguieron estos objetos de huacos, objetos prehispánicos? ¿De dónde se obtuvo eso? Y la ley que que hablábamos anteriormente del 2 de abril, una ley de patrimonio, se aplicó realmente. La Marina de Guerra, que había formado, intervino a un capitán inglés que trató de llevar de contrabando patrimonio. Y ese patrimonio pasó a la Biblioteca Nacional. Interesante. No solamente las instituciones como la Marina, había también iniciativas de algunas criollas patrióticas, como la de María Rosa de la Piedra, que escribe al ministro del Estado diciendo que la cerámica que se encuentra dentro de mi huaco, o sea, de su propiedad, que no se lo lleve este francés Rousseau, ¿no? Yo prefiero que se lo entreguen al Museo Nacional, donde debería estar y donde debería estar custodiado. Es una muy interesante carta. Y para que tengan una idea, esta es una foto de una resunción que hace Henry Tantalian sobre el escrito de Stefan Ganger, ¿no? De ahí lo he obtenido, pero nos da una idea de las cosas de una institución, de lo que se llama un Bundenkammer, o sea, un gabinete de curiosidades con fósiles, con momias, con objetos y eso era, no había ningún fin clasificatorio de los objetos. Mariano Eduardo de Rivero es ese personaje muy interesante, porque él primero viene a dirigir el Museo Nacional, pero antes hay que tener en cuenta que fue director del Museo de Colombia. Fue convocado nada menos por Simón Bolívar, por la fama académica que tenía Rivero. Él era un minerólogo, incluso era discípulo de Humboldt, le dedicó un descubrimiento de un mineral a su maestro Humboldt llamado la Humboldtita, y quien lo convocó
fue Simón Bolívar a través de su ministro de Relaciones Exteriores, SEA, y lo trajo a Colombia para formar la primera colección de objetos de arte y de arqueológico en Colombia, y también de minerales. Pero puso sus condiciones, Rivero, dijo, yo no voy si no va con mis asesores franceses, a quienes había trabajado en el Museo de Febré, que es un museo de manufactura. Y en ese museo de manufactura se demuestra, lo que querían demostrar era de que la alta tecnología que habían llegado a algunas civilizaciones, algunas culturas muy antiguas, como las incas, las aztecas, eran realmente una civilización. Y se fue a Colombia, pero lo interesante de este personaje es su patriotismo con relación al Perú, su amor al Perú. Él estaba en Colombia ganando unos 40,000 pesos diarios de esa época, un buen sueldo con asesores franceses, pero tenía un amor al Perú, a su nación del Perú y a su país natal, a la cual él era arequipeño. Él se fue a los 17 años y escribió una carta a Hipólito Unanue, teniendo en cuenta que Hipólito Unanue era parte del Consejo de Gobierno de Bolívar y podía influir para que Rivero podía ser independiente y podía venirse al Perú, porque no podía venirse porque había un contrato de por medio de seguir terminando los trabajos en el Museo Colombiano. Pero le escribe una carta a Unanue para que interceda y vea el espíritu patriótico con relación al Perú. Y le dice, desde mi primera infancia, mi principal anhelo ha sido siempre ver cómo podía servir a mi patria, oprimida por tantos siglos y sepultada en un horroroso abatimiento, que nuestros opresores no han dejado como monumento al despotismo. Bien conocidos son los esfuerzos que usted, Sir Hipólito Unanue, ha hecho para librarse de las tinieblas en que vivíamos procurando profesar la ciencia, el comercio y las artes que hasta hoy no han podido difundirse. Y le hace y le pide, y en el contenido que no sigo, le dice que él rechazó incluso un puesto de director general de minería que le proponía la corona, porque nunca iba a servir en su vida a aquellos que han mantenido la ignorancia en la explotación, en la esclavitud al pueblo peruano. Eso era su actitud ética de Rivero en ese tiempo, ¿no? Un hombre del siglo XIX nos puede dar ejemplo en una forma contemporánea de actitud patriótica, ¿no? Y encontramos que pudo librarse de Simón Bolívar a través de Hipólito Unanue, y sale una carta un aviso de nombramiento, en un aviso de nombramiento, nombrándolo recién el 29 de marzo de 1826, nada con relación al 25, ¿ya? Nada. Y eso es interesante, o sea, no las tesis de Fernando Ayllón, que es la tesis de Carlos Milla Batres, y la tesis de Fernando Ayllón de que ya estaba en el año 25, no es cierto. En el año 25 recién estaba escribiendo Hipólito Unanue, y en el 26, el 29 de marzo, recién lo nombran como director. En realidad no fue el 26, fue antes, ¿no? Fue en esta carta del acuerdo del Consejo de Gobierno de Bolívar, que instaló acá en el Perú, que se le nombra como director nacional el 2 de marzo de 1826, pero dentro de la Biblioteca Nacional, o sea, Biblioteca y Museo Nacional. Pero lo más interesante es que mientras que en Colombia solamente tenía un puesto como director de museo y ganaba como unos 40,000 pesos, acá tuvo 4 puestos, ¿no? 4 puestos: el director general de minería, de agricultura, de instrucción pública, y el museo con el ínfimo sueldo de 6,000 pesos, ¿no? ¿No? Y más gasto de abono que emprendan los viajes. 4 puestos son lo que tiene.
Y para demostrar que efectivamente el museo estaba dentro de la misma biblioteca, acá se habla en este documento de las órdenes libradas del 15 de marzo de 1800, que se franqueen 2 salas al director del museo, Mariano Eduardo Rivero, en la Biblioteca Nacional. Específicamente dice lo siguiente: que se franqueen las salas altas y bajas al señor Rivero, director general de minería, como también todo lo perteneciente al Museo Nacional. O sea, estaba dentro de la Biblioteca Nacional y estaba dirigiendo Rivero dentro de la Biblioteca Nacional y no en la Santa Inquisición. Y sí hubo un museo dentro de la Biblioteca Nacional. ¿Y cuál fue el destino de este Biblioteca y Museo Nacional? Ya estoy casi por finalizar. ¿Cuál fue el destino de esta biblioteca? A través del gobierno de José Lamar era antibolivariano, ¿no? El museo se separa de la biblioteca y los traslada al local de la Santa Inquisición, y ahí adquiere su independencia de la Biblioteca Nacional, continuando en la dirección nacional, en la dirección del museo, el científico Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz. Luego, increíblemente, fue despojado por el presidente Antonio Gutiérrez, quien ubicó al museo para instalar el Consejo de Gobierno de Gutiérrez, su nuevo consejo, su flamante Consejo de Gobierno, sacó al museo y lo puso en una carceleta, increíblemente, y ahí es cuando renunció Rivero. Y ahí es la decadencia total del museo. Y ahí se terminó todo lo que era este ideal de la biblioteca y museo alejandrino. Pero hay que entender un poco cuál fue este ideal y biblioteca y museo alejandrino. Y podemos ver 2 bibliografías importantes, de Miguel Ángel Vira en su tesis doctoral y la de María Inmaculada Pastor-Jón de Pedagogía Museística. Una es la tesis importante doctoral y otro es un libro. Ellos dan informe que esta biblioteca alejandrina, que tenía un museo en la dinastía tolemaica, tenía una función específica. Primero dice que en el museo debía servir a los ciudadanos para que vean la belleza de otras culturas, con un guía que le enseñara a ver la belleza. Incluso se impone que todo forastero que llegue a la Alejandría tenía que dejar un objeto de arte en este espacio del museo. Recuerde que el museo es el templo de las musas, de las diosas inspiradoras del arte. En Atenas se entregaba y se tributaba con objetos de arte. Aquí también se hizo ese museo, en Alejandría también se hizo ese voto, esa entrega a la diosa inspiradora del arte, pero todos tenían que disfrutar de ese patrimonio. Ese fue el ideal, y con gente especializada que los guiara. La idea es que al admirar la belleza, infundas y promuevas la tolerancia cultural entre los pueblos. Cuando miras la belleza, entiendes que no debes respetar el patrimonio como lo hizo Alejandro Magno con relación a Egipto. Muchos militares querían hacer vandalismo y destruir todo Egipto. Y quien le hizo, como dice coloquialmente el padre, fue Alejandro Magno. La idea es que si tú admiras la belleza, tienes tolerancia cultural. Y si si tienes ese elemento interno en tu espíritu, evita las guerras. Y finalmente agrego que todo trabajador del museo es un agente de paz, porque enseña y debería enseñar con este ideal alejandrino a que nuestra nación pluricultural, por ejemplo, tenga vasos comunicantes donde nos toleremos todos juntos en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor David, por esta ponencia tan interesante. Realmente ha estado
llena de referencias. Hemos notado su investigación, la recabación de documentos que usted ha realizado en diferentes espacios, de los cuales también me gustaría que comente en unos momentos. Pero antes de eso, también quería decirle que mediante el Facebook nos ha llegado, a través de donde estamos pues mostrando esta ponencia, ¿no?, al público de la biblioteca. Hemos recibido saludos de alumnos suyos, también de colegas, ¿no? Incluso tenemos saludos desde México, agradeciendo pues la información que usted está compartiendo hoy. Y profesor, respecto a lo que le decía hace un momento, iniciando ya un poco las preguntas, ¿no?, acerca de sus fuentes. Usted menciona numerosas fuentes, ha recabado muchísimos documentos, y me gustaría que para el público que nos está escuchando, un poco pudiera mencionarnos cuáles son, dónde están estos documentos, ¿no? O, digamos, no todos, pero sí mencionarnos algunas de sus fuentes. Nos imaginamos, la Biblioteca Nacional es una de ellos, donde usted mismo dijo que Tello y Mejía Cespe pues habían recopilado unos documentos acerca del museo, ¿no? Que hoy en día pues se tienen unos manuscritos, aunque se encuentran quemados debido al incendio del 43, pero también hay otras instituciones. No sé si podría contarnos un poco de eso. Ya, la primera fuente era la biblioteca, pero como ustedes saben, en la biblioteca en el 43 fue quemado. Entonces, pero me di cuenta, observé el arqueológica número 10, lo observé, y me di cuenta de que simplemente eran los documentos que habían recibido, no los emitidos. Todo lo que tenían sello como biblioteca, o sea, perdón, todo lo que habían tenido sello como biblioteca debió quedar en la biblioteca, pero los que habían salido de la biblioteca no estaban, no se encontraban. Entonces, la única fuente era de dónde dependía la Biblioteca Nacional. Una de las cosas que nos enseñan los archivos es ver cómo debería hacerse un mapa para los investigadores de cómo las instituciones culturales, porque han ido cambiando, primero el Ministerio Justo, de Beneficencia, Institución Pública. Entonces, tú tienes que ver en qué época precisamente está el museo, a veces en el Ministerio de Justicia, a veces en Instrucción Pública, y ahí estos documentos, y en el Ministerio de Hacienda también. Y es lo que he hecho buscar, y también de expedientes particulares. En esta revisión de expedientes particulares, Ministerio de Hacienda y Instrucción Pública, incluso beneficencia, encontré para reconstruir, porque realmente mi tesis solamente acá le estoy hablando de 1822 al 25. Imagínense todo el trabajo que tengo que hacer del 19, y lo estoy haciendo para destacar la relación de la biblioteca con el museo, solamente esta etapa de casi de 5 años. Es toda una historia, pero esta es la historia interesante, y la historia con Rivero es la más interesante. Lo demás es una total decadencia. Otra fuente también son la Gaceta de Gobierno, pero les pido a mis alumnos siempre la necesidad que revisen acuciosamente, porque los grandes historiadores notables como Mía, parece al no hacer obras monumentales muy generales, no le hacen una revisión. El papel de la revisión analítica de los textos es muy importante, y la minuciosa revisión puede dar otra versión sobre lo que ya se dice. Así es, las revisiones minuciosas pues son muy importantes Sí, para eso sí, para esta analizar investigación. como policiaco, así como examen policiaco, uno tiene que hacer como una investigación policiaca, perdón, así uno tiene que realizar. Y profesor, en esta investigación tan minuciosa que ha hecho, usted menciona, ¿no?, el museo y la biblioteca como parte del proyecto ilustrado, del proyecto independentista, que bueno, se consolidaron acá en la capital. Pero no sé si, además de la fotografía que usted mostró, proveniente de Stephanie, bueno, de las investigaciones de Ganger y de Tantarian, también, si no me equivoco, esa fotografía no es de Lima, y en ese sentido quería preguntarle si sabía de otras bibliotecas o museos nacionales que se hayan estado formando en otras partes del Perú, de En la aquel corona entonces Perú. española, Felipe II tenía su biblioteca, el modelo alejandrino.
¿no? Y casi todas las bibliotecas europeas siempre tienen su espacio como museo. No es la única el lugar, ¿no? Pero eso no es el único. El modelo alejandrino, que lo establece el libro de Fernández, no solamente se dio en el Perú, es una influencia del pensamiento ilustrado, ¿no? Y que ya comenzó desde la dinastía de los Borbones, ¿no? A formar dentro de su biblioteca un espacio que se llamaba el museo, ¿no? Y digamos, Esta idea de separar el museo de la biblioteca, eso ha sido posterior, ¿no? Pero el pensamiento ilustrado es un binomio. y digamos, dentro de otras ciudades del país, de aquel entonces país del Del país, Perú. no, solamente Lima. Ha habido colecciones en el siglo XVIII. Entre eso tenemos un importante historiador como es Olguera, que es un español que ha hecho un doctorado, que ha encontrado sobre colecciones, sobre todo las colecciones pictóricas. Ganger habla sobre las colecciones. Hay dos importantes historiadores que están viendo sobre el coleccionismo. Y si el coleccionismo, no el museo, pero finalmente el coleccionismo va a traer como consecuencia el origen del museo. Todas las colecciones pictóricas, arqueológicas, eran para un carácter esnovista, aristocrático de la casa, para tener un estatus social, para un reconocimiento social del gusto de la metrópoli. Tenían cuadros de Velázquez, copias de Velázquez, copias de Rubens, tenían un pintor nada más importante fue Lozano, que sí era un pintor que estaba radicado acá en el Perú, que hacía pinturas que eran originalmente acá hechos en el Perú, pero de los demás fueron copias, que no hay que desestimar esas copias, ¿eh? Eran hechos por importantes pintores, y increíblemente ya no hay nada de eso. Todo ha desaparecido. Sí. Bueno, sí, el paso del tiempo y las No, el paso del tiempo, diferentes lo vendieron, los sucesos. lo robaron, eso fue lo que ha pasado. Eso mismo también, ¿no? Los mismos sucesos que nos narran nuestra historia, La las falta de diferentes un discurso tragedias que sobre han... nación, la falta de un discurso nacional, la falta de un grupo de gente de poder de hacer un discurso sobre la nación. El único que hizo que su colección teniera un carácter público, que debiera estar al servicio de los artesanos y los obreros, fue José Dávila Condemarín en el año 1862. El único. Los demás no tuvieron ese proyecto, hablaban de la ilustración, pero se comportaban en una actitud muy aristocrática con relación a las colecciones. Entiendo. Y profesor, usted al inicio mencionó la existencia bueno, diferentes instituciones alrededor de la cultura que se fueron formando, tales como la Biblioteca Nacional, ¿no? Y el Museo Nacional, la Sociedad Patriótica, la Sociedad Filarmónica, el Ateneo Literario. Y entiendo, la biblioteca y el museo sí se encontraban en un mismo espacio. Era un binomio. Más Sí. estos otros, los otros que usted ha mencionado, ¿tiene algún conocimiento de si se encontraban también dentro de este mismo edificio? En las obras administrativas, de Bernardo Monteagudo, fue un personaje que no se le está estudiando como un gran gestor de una formación de un gran centro cultural. Él quería aglutinar a a todas las instituciones culturales a través de la Biblioteca Nacional, como un gran repositorio, como un gran centro cultural. Y estas ideas están expresadas en las obras administrativas de Bernardo Monteagudo, que luego lo quiere replicar José Dávila Condemarín. Pero este ideal, y recuerden que después tuvo que salir corriendo Bernardo Monteagudo por la avenida de Bolívar, pero en sus sueños, ¿ya?, era crear la Academia de Dibujo y Pintura junto a la biblioteca, el Ateneo Cultural, la Sociedad Filarmónica, en un solo espacio.
¿Ah? Eso fue la idea. Pero la biblioteca era el binomio, se denominaba Biblioteca y Museo Nacional de acuerdo a un pensamiento alejandrino. ¿Ya? Y en ese sentido, en el sentido del pensamiento alejandrino, ¿no? De estas grandes colecciones en un mismo espacio, sin embargo, usted menciona que existe inicialmente también un museo latino y una pinacoteca, que no vendrían a formar parte de este binomio Biblioteca-Museo Nacional. No, no vendría. Porque le menciono que el Museo de la Pintura sirvió como una propaganda, el Museo de la Pintura sirvió como una propaganda política. ¿Se acuerdan que se llevaba las imágenes de Simón Bolívar para estar en las grandes sesiones, públicas del gobierno de Guatemala? Se copiaban estas imágenes, los cuadros de los héroes nacionales, de los próceres de la independencia. Esa misma misión lo iban a hacer en el caso del Museo de la Pintura en la Santa Inquisición. Hubo cuadros, no se sabe, porque según Macera vino una arremetida antibolivariana y se quemaron todos los cuadros, por lo menos en Tacna. Debió suceder eso también en el Perú, en el caso de la Santa Inquisición, porque de hecho hay pintores que trabajaron como Landaburre y Rojas, hicieron cuadros, ahí está en los archivos, para el Estado en el año 1825. Más claro, más, digamos, esta idea de cuadros iba más hacia una pinacoteca, mientras para el museo iba otro tipo de objetos. Claro, en el museo era la idea que las artes y las ciencias recogiera todo el conocimiento universal del mundo, que eso implicaba cosas científicas, arqueológicas y hasta naturales. Pero el problema es que no había un afán clasificatorio, en esa era funcionaba, no había ni la museología. Recién con Rivero, con la experiencia de tener el museo de Cebrés, hace no un museo, un gabinete de curiosidades, sino lo convierte en un gabinete científico. ¿Qué significa convertir en un gabinete científico? Un afán clasificatorio. ¿Cuál era la clasificación de esa época? La clasificación lineana. ¿Y en qué se destacó las primeras colecciones de Rivero? En una muy buena colección de minerales. Stuart dice que la mejor colección que hubo acá en el Museo Nacional en el año, cuando lo visitó en el año 1828, fue la colección de minerales. Y siguiendo lo que usted dice acerca de la colección de minerales, me parece que ello también se podría relacionar con las expediciones que habían venido sucediendo en el siglo XIX, también en el siglo XVIII, ¿no? Donde se recopilaban materiales de diferentes partes, ¿no? En el afán de construir conocimiento, ¿cierto? Sí, muy interesante su conjetura. Usted ya está, una de las cosas del investigador, y usted tiene, parece, ese perfil, es conjeturar primero y después buscar los archivos. Y la conjetura que realmente los objetos que están dentro de un museo no son elementos neutros, son elementos que expresan una ideología. Con relación a los minerales, era porque el discurso de un buen discurso de los ilustrados hablaba de que el Perú debería ser un país minero, no agrícola. Fundamentalmente la explotación de la agricultura. Recuérdense que ya Benedict Ardenson habla de que los museos tienen esta función ideológica. Los museos, los mapas y el museo tienen esta función de establecer los hitos de la nación de un país. Los hitos de la piramidal significaba la minería, no había nada de minerales antes del museo de Rivero, no existía ningún mineral, pero sin embargo a la ideología de que el Perú era un país minero con los discursos de Hipólito Unanue, pues la presencia de eso tenía que ser expresada en los museos. Y también se expresó también los objetos prehispánicos, no tanto en el sentido artístico como ahora lo entendemos. El libro de arte que habla Rivero, que escribió en el año 1827, 1828 y en el 55, lo toma el arte como una técnica, como el tecné griego.
no como al nivel estético de belleza. ¿Y qué quería demostrar? Que un buen nivel de tecnología implica una gran civilización. Y el Perú tenía que buscar esa tecnología, como decir, inspirarte de la gran tecnología de la cultura prehispánica para desarrollar y promover una gran industria en el Perú. Eso era el discurso, si uno analiza bien, muy bien esto de las antigüedades peruanas de Mariano Eduardo de Rivero. Ese es un tema aparte, ¿ya? Porque lo único que estoy tomando, usted me está haciendo hoy hablar otra parte que podría ser de mi discurso, que podría ser todo hablar sobre la colección de Mariano Eduardo de Riveros. Simplemente por la cuestión del tiempo he tomado del 22 al 25. Ya luego llega del 26 al 30. Así es, así es. Y bueno, entonces, volviendo a la colección del protomuseo, ¿no? A esta colección más inicial, me llama la atención, ¿no? Siguiendo lo que usted acaba de mencionar, de la recopilación de estos materiales y otras, digamos, extrañezas o bellezas del mundo, como el barquito, ¿no? O las medallas. Este, y volviendo, ¿no? A lo que usted habla de la tecnología, ¿no? A rescatar esa tecnología, se rescata entonces estos materiales, más no hay un correlato, o bueno, no sé si eso se podría saber por la falta de documentos, eh, un correlato acerca de las personas que elaboraron estos objetos. Es decir, hay objetos descontextualizados de sus productores y bueno, de su contexto mismo, ¿no? El museo de por sí descontextualiza objetos para llevarlos a un espacio, pero quería llamar la atención acerca de las consideraciones acerca de los productores, ¿no? Que hoy en día ya en los museos está más presente, pero quizá en aquel entonces no era así. Sí, ¿no? Una de las cosas que se critica en los museos es que no hay la presencia, no son verdaderos museos de antropología porque no está la presencia del hombre, ¿no? Eh, Ponen un manto Paracas, ponen como si fuera un cuadro renacentista, como si fuera una pinacoteca, y no dice quiénes fueron los hombres quienes trabajaron y qué función tuvieron, cuánto amor tenían los peruanos con relación al enterramiento, cuánta dedicación. No hay ninguna tesis al respecto, por ejemplo. El amor que hay sobre los muertos, el cariño que hay sobre los muertos y hacer, porque no tenía función de exhibirlo. Pero volviendo al tema que usted me cuenta, hay que dividir dos cosas. Del 22 al 25, la idea no era una cuestión del patrimonio, era universal. No había una identidad propia, es decir, una idea de patrimonio particular. No existía este pensamiento romántico, ¿ya? A partir del 26 con Rivero hay una idea de pertenencia y algunos han llamado como un pensamiento parte romántico, ¿no? De presentar la propia. Pero sí Rivero en su antigüedad peruana se admira de la técnica del hombre peruano, ¿eh? La soldadura, por ejemplo, que logra hacer en la orfebrería, se admira del color que pueden haber descubierto. Sí, de alguna forma, lo que no presenta es lo que se critica en los museos, una continuidad cultural de ese patrimonio. Es como si fueron, pero los indios de ahora no lo son. Lo que dice Cecilia Méndez, incas sí, indios no, ¿no? Es más o menos eso lo que grafica. Siempre hay una especie de mirar el pasado sin ver la continuidad de esta cultura. Y los museos son especialistas en presentar estas cosas así del pasado, mítico, y de un gran pasado, pues, y no hay una relación con tu presente. ¿No? No, y eso es una cosa, ¿no? Que es una continuidad en el mundo andino, no es una cosa así. No, en los museos pasamos de Inca, pasamos a los españoles, como si fuera que no hay proceso de transición. No hay un museo sobre cerámica de transición, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, Ese proceso de comunicación entre dos culturas, no hay. No es una cosa que se, se fractura y de repente encontramos por generación espontánea, y eso a veces nos presentan los museos.
Así es, profesor. Bueno, ¿no? Eso es una tarea que hoy en día los museos Y es también ya porque, están ¿sabes? cumpliendo. Porque quisiera agregar, en los museos mucho se habla, pues, cuando hay concurso, la parte museográfica, la de conservación, pero no se habla nada sobre los guiones, sobre lo que van a presentar, no se discute. No se discute, se ganan Eh, concursos, se ganan concursos a nivel simplemente de la construcción de la museografía y temen, y no sé si temen, no sé qué cosa habrá, problemas burocráticos, pero la discusión de los contenidos, de los guiones de los museos, pues nunca se discute, por eso que a mis colegas casi el mundo de los museos está dominado por los museógrafos. bueno, sí, Sí, yo entonces creo, dejen que sean más democráticos los museólogos, sí, podemos, de las ciencias sociales, de la filosofía, podemos ver que detrás de ese patrimonio hay ideologías, hay pensamientos, o así sea, es. plantearnos qué significa ahora lo nacional. Y tenemos museo, podemos tener un museo, hemos tenido un museo de la nación, pero no hemos tenido un museo nacional. De hecho, creo que es un trabajo que desde ahora muchos museos pues está revisando, ¿no? Lo de las mismas curadurías, todavía hay trabajo que hacer, como usted dice. Y el trabajo que... Pero volviendo a ello, quería hacerle dos preguntas más, cortas, ¿no? Para ya ir cerrando, porque la hora también nos va ganando. Y la primera es respecto a los públicos. Respecto a los públicos, ¿no? Quería saber si es que si es que este museo se podía visitar o quiénes lo podían visitar, tal cual como la biblioteca, ¿no? No sé si estaba abierto a todo el mundo más allá de que se supiera leer o no. ¿Cuál era la cara del público por parte de estas instituciones que, como usted menciona, pues nacieron a la par? No hay datos, no hay datos sobre quienes visitan sobre los museos. No hay, bueno, ni siquiera contemporáneo, no hay un estudio del público que plantea Canclini cuáles son las preferencias y los gustos de las personas. No se hace un estudio sobre el público visitante, sus preferencias estéticas, su forma que ha sentido. Los últimos trabajos de García Canclini, nada más sobre el público visitante, pero no es más es la presentación del espectáculo, de la exposición, que averiguar sobre las preferencias estéticas. Ahora, en la República debe entender que si bien la cuestión es, el ideal era que las artes y las ciencias estén al servicio del pueblo, muy bonito, pero el problema era que la apropiación de ese patrimonio. El problema está en que pocos se apropiaban. Y actualmente sucede eso. Los museos son gratis muchas veces, pero no son casi nada visitados. Y esto tiene que ver con el sistema educativo del país. Si los museos no se insertan en el sistema educativo, si los museos, la educación, no crea un gusto estético por nuestro patrimonio, si no hay eso, si no hay si enseñan en forma, le voy a decir, aburrida la historia, con protectorado, con congreso, pues los van a tener una tirria. Yo veo con mi hija, que mando un saludo acá a mi hijita linda Camilita, ¿no? No va, es totalmente aburridísimo, ¿no? Con una receta. Sí, Pero, sí. y entonces el problema es que así fue toda la República, así es toda nuestra República. Y si hablamos y diseñamos y no creamos un sistema donde la educación y la cultura estén enlazadas. Mientras que no exista eso, siempre va a haber un público selectivo que vaya a los museos, a las galerías y a las pinacotecas. Y si no hay ese cambio real, pues estamos terriblemente... la cultura va a ser la última rueda del coche. Sí, y bueno, yo me parece
que veo que sí hay ya esos inicios de cambio, que usted sea profesor, sí hay ya avances en los museos, están como es público, quizá no siempre, ¿no? Pero me parece que sí hay avances importantes que se están haciendo desde varios museos nacionales y privados. Pero ya para cerrar, haciendo una última pregunta, nos llega una bastante específica y es acerca de la Gaceta del 16 de marzo de 1822, donde se anuncia el deseo de establecer un museo nacional, alentando a los ciudadanos a contribuir con objetos para armar sus colecciones. Y entonces la pregunta es si además de ello existe un decreto que determine la creación del Museo Nacional. Es decir, aparte del decreto que se menciona en la biblioteca, si existe uno donde se mencione Museo Nacional. Si esa es la pregunta que me llega. No, no hay ningún decreto, ley o resolución que forme la Biblioteca y Museo Nacional, ¿no? No hay ningún decreto de que funcione. Se entiende que al nacimiento de la biblioteca, el 30 de agosto el 31 de agosto de 1821, si no me equivoco, por favor, corrígeme si es el 30 o el 31, perdón, ahorita no estoy muy claro sobre eso, pero se entendía que de acuerdo al pensamiento ilustrado se hacía conjuntamente, por eso que corrigen la guía de forastero y agregan y consignan oficialmente la existencia de una biblioteca y museo nacional en el año 1822. La guía de forastero no es una guía de turismo, no es una guía de mapas, es una guía donde te dicen quiénes son las instituciones del Estado. Así es, sí, es un importante referente para entender un poco aquel entonces. Y, Profesor, dígame. y ya son para dar mis últimas palabras, quisiera dar Sí, mis eso, lo últimas iba a palabras. invitar a dar unas palabras para ir cerrando y antes de eso igual agradecerle, ha sido muy interesante escucharlo y creo que el público también está comentando lo mismo, así que por favor le doy el pase para que diga sus palabras finales. Adelante. Bueno, ante todo agradecer al público que me es una gran oportunidad en un espacio como la biblioteca, pero también una reflexión sobre el Día Internacional del Museo, ¿no? Tenemos un gran reto los museos, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia. No nos podemos reencontrar con nuestro patrimonio en forma tangible. André Marrux, que hace sobre el Museo Imaginario, tiene bastante optimismo con la reproducción fotográfica del año 46, cuando no había digital, decía, era una forma de apropiarse y tener un patrimonio a tu lado, junto. Pero decía, esto no va a poder ser si es que no, podrá ser como un disco vinilo, ¿no? Pero que podemos escuchar, pero no es la misma experiencia de escuchar el mismo concierto en la orquesta. De igual manera, la experiencia del objeto es importante y en esta época de pandemia tenemos que colaborar a que esto nos reencontremos, cuidándonos, tratando de promover dentro de los museos el cuidado contra el COVID, porque quiero hacer un homenaje a los trabajadores que han muerto de museos tan importantes como Luis Repeto, eh, mi amigo Serna del Museo Arqueológico, que era del departamento, Gustavo Serna, que era del departamento de museografía del Museo Arqueológico y de Historia del Perú de Pueblo Libre, también un personal del Museo de Arte Italiano, Víctor, y todos aquellos que ya no lo tenemos, que han sido trabajadores del museo, quisiera por este día del museo ponernos ese reto de cuidarnos. También quisiera dar un homenaje a mis amigos que durante 15 días han muerto, a mi amigo de Wilfredo Chiroque, que era mi amigo de infancia, a mi amiga de la orquesta sinfónica de la PNP, Rosa Miranda Jaque, y a mi alumno, un alumno mío de 33 años, que se llama Álvaro Julca. Estoy abatido totalmente con su muerte, me parece hasta una cosa injusta.
Pero eso, en el Día del Museo, esperamos que todos nos cuidemos para reencontrarnos con ellos, con nuestro patrimonio. Muchas gracias. Así es, profesor. Es tiempo de cuidarnos lo más que podamos. Y bueno, le quería agradecer una vez más, ¿no? Y bueno, comentarle al público que nos está viendo que esta charla está siendo grabada y se va a colgar en el Facebook de la Biblioteca Nacional, así como en YouTube y nuestro podcast, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles por la participación, a usted, profesor, a los que nos escuchan, invitarlos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y recomendarles, por supuesto, que continúen con las medidas de prevención. Usar doble mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Sí. Eso ha sido por hoy, entonces muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.